Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y desde acá, desde Miami, en el otro programa dije La Habana, todavía no me acabo de adaptar, les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? Muy bien. ¿Y tú? Tranquilo, bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar de la represión en Cuba, pero en otra faceta. En Cuba, todo aquel que se manifieste contra la dictadura de la manera que sea es reprimido. Pero hay algunos sectores que son prioritarios para ellos. Los artistas, la gente, los comunicadores, las personas que tienen contacto con el pueblo, con el público y los maestros. Y hoy vamos a hablar de la represión que han sufrido y sufren los artistas cubanos, sean de la rama que sea, cuando confrontan a la dictadura cubana. Y para ello contamos con la presencia de Iris Ruiz. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedro? Gracias por invitarme. No, gracias a usted. Con Ángel Junior. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Un placer estar por acá, así compartiendo acá en Mérida. Y con nuestro amigo Amaury Pacheco. ¿Cómo estás, Amaury? Bien, un gustazo estar por aquí. Tú sabes. Vamos a ver. El gustazo es nuestro y de inicio le damos las gracias por estar presentes acá para hablar de un tema que a veces se habla poco. Debía acompañarnos hoy Carlos Mazzola. No sabemos qué ha pasado, que todavía no se ha comunicado. Ustedes saben cómo son cómo es la situación de la conexión en Cuba. Y vamos a empezar con las damas, con Iris. Iris, explícanos un poco cómo. Hay una cosa importante acá que se me olvidó decir, y es que en el caso de Amaury es fundador del movimiento San Isidro. Es importante que eso se sepa. Y bueno, Iris, cuéntanos un poco cómo te vinculas con la oposición, en qué estabas haciendo en ese momento y qué te causó este enfrentamiento con la dictadura cubana. Bueno, Pedro, yo estaba trabajando con el grupo ONI Zona Franca. Yo empiezo con el grupo ONI Zona Franca desde el 2006 a trabajar en talleres, colaborando con ellos en los espacios de Poesía Sin Fin como directora artística, pero a la par yo tenía mi carrera porque yo soy graduada de actriz y de teatróloga en Cuba, y yo tenía mi carrera como profesora. En este caso, ya para el año 2009, que es el año en que, bueno, primeramente tenemos un enfrentamiento así directo y en grande con el régimen. En ese año, ellos, bueno, preparan todo un show de represión, como lo que ellos hacen, alrededor de la Casa de Cultura, del taller de ONI Zona Franca, que estaba allí. Y dentro de ese show que ellos montan para expulsar a ONI Zona Franca del espacio institucional de la Casa de Cultura, donde lo que estaba era el taller, o sea, era expulsarlos del espacio físico, porque como ya Amaury les había dicho a ellos no tenían potestad para eliminar un festival que ellos no hacían, que no era de ellos, que era propio de nosotros y que nosotros lo gestionábamos, en este caso, ONI Zona Franca. En ese año yo era profesora del Instituto Pedagógico de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, en Humanidades. Yo era profesora de dirección de teatro, dirección de actuación para la licenciatura en instructor de arte. Esa era mi carrera, o sea, eso era lo que yo hacía para trabajar, y por otra parte yo estaba con ONI Zona Franca. Ese año a mí, después de todo este show mediático y de todo este show que le arma la dictadura a ONI Zona Franca,
donde expulsan a ONNI de las instituciones culturales cubanas, donde es por primera vez donde oímos esa frase, pero en boca de Fernando Rojas, que dice, la orden está dada. El Ministerio de Cultura no va a trabajar más con ustedes, la orden está dada, ustedes están expulsados de todo tipo de actividad cultural oficialmente o que se pueda hacer en los límites de la legalidad. Nosotros de todas maneras nos considerábamos legítimos. ONNI Zona Franca había sido un grupo que había nacido legítimo, autónomo, no fue nunca un proyecto de nadie, y por lo tanto hicimos, o sea, llevamos a cabo la protesta con el Festival Poesía Sin Fin, que no se lo entregamos como otros festivales que sí no pudieron ser rescatados después que ellos intervinieron en ese año, otros festivales como Rotilla Festival, como había sido antes con el Festival de Rap, ahí mismo en Alamar, estábamos hablando del mismo contexto. Nada, ese año a nosotros nos expulsan de la Casa de Cultura de Alamar y 2 meses después a mí me expulsan en el José Barona por mi ideología, porque no podían tener profesores con problemas ideológicos y me expulsan del Barona. Yo nunca más vuelvo a trabajar para el Estado cubano, desde el 2009. Siendo graduada en sus instituciones, siendo profesora en sus instituciones, yo nunca vuelvo a trabajar más con el Estado cubano. Yo me mantengo entonces de los expulsados, los que por problemas ideológicos ellos no le permitían continuar ni con su trabajo, ni ejerciendo su trabajo, ni podían más hacer su carrera, divulgar su carrera, difundirla al menos, ¿no? Por las vías y los medios legales, porque son los que ellos tienen. Ellos son los dueños de todos los medios. Entonces, espérate un momento, espérate un momento. Espera un momento, porque hablaste del Barona, antes que se me vaya a mí. Acuérdate que no todos saben lo que es el Barona, esto lo ven miles. Sí, es el Instituto de Ciencias Pedagógicas en La Habana. El Instituto de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona. Sigue, sigue. No te conté la idea. Nada, te decía, sí. Ya, entonces continué mi carrera que ya había venido con ONNI Zona Franca, ya era una carrera en sí alternativa, como se llamaba, pues ya ahora era una carrera independiente. Literalmente, era una carrera independiente. Para sobrevivir en Cuba, yo tuve que vender fritura, vender empanadas, a la par que hacer un teatro que me costaba a mí más que era más un sacrificio seguir haciéndolo, pero lo hacía al menos por amor y con la libertad de decir lo que yo quería decir. Lo hice a la manera que yo quise, que me llevó a que en el 2017 iba a estrenar un monólogo y el espacio fue cerrado totalmente por la seguridad del Estado para que no hiciera el monólogo en el espacio de Elía Villares y Trápaga, Luis Trápaga en ese momento, la Galería El Círculo, una galería independiente. Estábamos en el 2017 haciendo Poesía Sin Fin, retomando ese año Poesía Sin Fin, junto al Museo de la Disidencia, con Yanel y Luis, con esta gente, en conjunto. Y ese año a mí no me dejan estrenar el monólogo Psicosis en la Galería El Círculo. Una galería que quizás tuviera capacidad para 20 personas, 50 personas, no más. ¿Qué hace la seguridad del Estado de un país metido en eso? Empleando recursos, agentes, policía, de todo, para impedir un monólogo en La Habana, que quizás iban a haber 40 personas. ¿Qué importancia tenía eso en realidad? ¿Qué peso tenía eso en realidad en el discurso de ellos o para ellos? Bien, después vamos a... Esto es lo que implica un artista independiente en Cuba. Un artista independiente en Cuba implica censura, pero además la maquinaria represiva de un gobierno militar completo sobre ti, sobre tu obra, tu trabajo, tu persona, tu familia, tu vida, que es el caso de todos nosotros, lo que nos ha pasado desde ONNI Zona Franca hasta Movimiento San Isidro, hasta todavía el día de hoy que tengo un hijo preso en Cuba, con condiciones de salud deplorables, sin prueba ni causa de nada, sin documento, con un abogado puesto que ha puesto 5 demandas por gusto
y ahí está, preso. Nosotros sabemos que en Cuba la justicia no existe y que el Estado es el que decide y dispone porque no hay separación de poderes. Amaro, y te voy a dejar a ti para último. Y bueno, después veremos. Vamos a hablar ahora con el Junior. Sí, gracias, Pedro. Ángel, yo creo que yo te conocí a ti. Sí. Mira, tú eres músico, eres profesor de guitarra y sufriste el rigor de los órganos de la seguridad del Estado. Explícale un poco a nuestro televidente de dónde eres, qué hacías y qué te sucedió por confrontar a la dictadura cubana. Sí, nada, mucho gusto, ¿sabes? De verdad que fue una pura casualidad. Estábamos en familia aquí. Es un placer siempre estar acá en casa de Iri Ruiz y Amaury Pacheco, una hermosa familia que conozco bien desde Cuba y sé el activismo en la cultura, por lo menos, que tenían dentro de Cuba. Mi respeto para ellos y nada, coincidimos, estamos acá. Un saludo fraternal a todo el mundo ahí. Mi nombre es Ángel Junior Remos Arzuaga. Yo soy de la provincia Granma, municipio de Bayamo. Nacido en 1983, más o menos a mediados del 2009, por ahí, surge en Cuba una gran manifestación pro-contestataria de la juventud, lo que es un renacer, ¿sabes? De la juventud como tal. En mi época, el tiempo, escuchaba a los aldeanos, el mismo movimiento de Unísono Franca que se estaban haciendo sus cosas también. Pues son, ¿sabes? En la cultura abarcan las ramas también de cantar y esas cosas. En el Oriente se escuchaba mucho la protesta. Yo, ya como usted decía, me gustaba mucho. Yo no soy profesor, pero que soy, como decirte, un músico autodidacta. Que me gustó de muy pequeño cantar canciones, cualquier tipo de canción y tocar el instrumento, en este caso la guitarra. Al escuchar yo esta música que viene, tú sabes, de los aldeanos principalmente, que son los que más hablaban más directamente en contra del sistema. Y ya hablando directamente, ¿sabes? De que era una dictadura, de que esto, hasta cuándo iba a hacer las cosas y involucrar un poco a la juventud, yo también decidí hacer, ¿sabes? Ese tipo de música. Y hice 2 o 3 canciones ahí en mi ciudad natal. Una dedicada a Bayamo y algunas cosas que yo pensaba también al respecto. Y las hice, las manifesté, las hice públicas. En ese tiempo estaba el HS, la Asociación Hermanos, ahí, que era la que más o menos algunos, en cualquier lugar por ahí, provincia, municipio, tenían un espacio para que supuestamente los jóvenes se pudieran expresar ahí en distintas actividades. Realmente no era así. La primera vez que yo canté ahí, ya enseguida vieron que yo estaba hablando directamente contra el sistema, fue el tema Vamos a esta isla, uno de los primeros temas que yo escribí. Y a partir de ahí ya vinieron ya a citarme ya directamente, ¿sabes? La gente de los órganos nacionales del Estado, que yo estaba siendo influenciado, que es lo que yo estaba haciendo, me botaron del trabajo mío, que yo estaba trabajando en gastronomía y comercio en ese momento. Y ya me cerraron todas las puertas, por todos lados. Entonces, me vi involucrado ya no solamente ya más en lo que yo estaba diciendo mis canciones, sino que ya había también un movimiento pro-contestatario, ¿sabes? No solamente, bueno, para allá para Bayamo, en lo que es el Oriente es bien difícil, porque Bayamo, recuerda que es la voz cantante del comunismo. Ahí fue donde ellos hicieron una tacita de oro y todo es ahí cartel y vive el comunismo, tú sabes, aquello es una represión extrema, al extremo. No hay embajada, no, en aquel tiempo tampoco había, ¿sabes?, cómo difundir, porque por el medio de la internet, pues ahora uno se puede comunicar, pero en ese tiempo no, que me tocó a mí, tú sabes, enfrentar todo eso, no había, yo no tenía cómo, ¿sabes?, cómo difundir lo que estaba aconteciendo, mis represiones, las citaciones, ¿sabes?, no me dejan salir de la casa, no, ¿sabes?, en ocasiones me detenían y me golpeaban, me quitaban los teléfonos que yo tenía, ¿sabes?, lo poquito que yo podía tener, una cámara, lo que yo podía tener, ellos siempre me lo quitaban y sitiaban la casa. En el caso de mi familia había una biblioteca independiente. Mi tío Ariano Soga Peña tenía vínculo con la oposición, tenía una biblioteca independiente y fueron a allanar una vivienda, le llevaron la biblioteca independiente, después mezclaron a la familia mía con un supuesto atentado, tú sabes, en la misma familia, que como que mi tío que se encontraba con la niña, la primita mía en la casa, decían que mi tío quería matar a la prima mía porque tenía un cuchillo en la mano, claro, porque mi tío le estaba diciendo que a su casa no iban a entrar y que primero él muerto, tú sabes, y que después ellos iban a entrar. Entonces ellos
Sí, lo sancionaron y lo involucraron en un proceso ya de preso político. Yo presencié el juicio y de ahí en adelante ya empezó ya un activismo político mío ya en contra del sistema, ya más allá del, ¿sabes? El arte es una buena bandera que se, ¿sabes? Se levanta en ese territorio hostil y por eso yo decidí ponerme crítico. Y sí, acá mi hermano, Amaury, me recuerda que un día me preguntó, oye, ¿crítico por qué? Yo soy crítico porque estoy en estado crítico. Por eso yo me decidí ponerme crítico dentro de Cuba en ese momento. Estoy en estado crítico y todas las cosas que diga una persona que está en estado crítico, criticando un sistema, se va a hacer eco. Yo creo que va a ser más visible que estando tú ahí en primera línea de combate, que ya te ponga la bala. Estás en primera línea de combate, yo soy la bala. Ya. El crítico fue como me identifiqué en ese momento y a raíz de ahí vinieron todas las represiones que me hicieron penetrarme un poco más en lo que son las organizaciones políticas dentro de Cuba. Fundé el Partido Republicano dentro de Cuba, no, en lo que es el municipio donde yo viví, en Bayamo, y milité en la Unión Patriótica de Cuba. ¿No? Al inicio, tú sabes, de la creación de ese gran movimiento que fue La UNPACO. Sí, la Unión Patriótica de Cuba, sí. Después vamos a continuar, pues bueno, no, estamos haciendo unas presentaciones y eso. Voy a hablar un momento con Amaury porque yo sé que Hernán, como lo digo siempre, está cargando ahí en la escopeta para hacer preguntas y demás. Amaury. Por acá. Oye, Amaury, un poco que nos hables de ti, pero ¿por qué formas se deciden a fundar el movimiento San Isidro? ¿Ya tú estabas siendo reprimido o empieza la represión a partir de que ustedes fundan el movimiento San Isidro? Bueno, todo tiene, tú me entiendes, un inicio. Y ya antes de San Isidro, nosotros habíamos pasado por la experiencia cultural, artística y el activismo de Orni Zona Franca, allá en Alamar, donde, bueno, estábamos nosotros, pero también estaba el movimiento de rap, estaba el movimiento de la timba, estaba la crisis económica, que eufemísticamente la llaman periodo especial. Todo eso fue la primera brecha, ¿no? Una brecha, una fisura en el sistema, y eso despertó la sensibilidad para abordar la libertad, ¿no? Desde una civilidad, desde una expresión cultural, que con el tiempo fuimos entendiendo la profundidad de lo que significa penetrar la cultura, trabajar desde ella, trabajar desde sus arquetipos y descontaminar al cubano por la alta programación que tenemos, que ha hecho el Partido Comunista durante estos 65 años. Bueno, ya San Isidro es parte de una línea de genealógica que viene de Orni Zona Franca y más atrás también, pero en el orden de lo cultural. Y como siempre, nosotros nacimos Orni Zona Franca en el periodo especial, pero nacimos a través de San Isidro, fue por ¿cómo se llama esto? Por este código, ¿cómo se llama? La 349. Sí, la 349. La 349, esa fue la que abrió la fisura. Sí, siempre es una fisura en el sistema y ahí brotamos con facilidad, ¿no? Pero ya había una trayectoria. Inmediatamente que aparece la 349, pero que anteriormente ya nosotros estábamos haciendo fuerza a través del encuentro con Luis Manuel y Yaneli, que los conocimos, venían haciendo cosas muy parecidas a la experiencia que teníamos anteriormente con Orni Zona Franca, que muchos de esos grupos fueron puestos en diáspora. Y cuando te hablo de esos movimientos, incluyele movimiento de rap, incluyele rotilla, ¿no? Incluyele, bueno, toda la experiencia también de los haitianos. Es decir, estábamos nosotros bien nutridos, aunque quedaba una pequeña semilla porque muchos habían allá puesto en diáspora. Entonces, con San Isidro reanimamos esa voluntad, ahora desde otro punto de vista, cargado más sobre la experiencia de la civilidad y la política, ¿no? Pero el arte como un instrumento de verdad, de velador de las condiciones y de la conexión con la emocionalidad del cubano, que eso nos permitía la imagen, la metáfora, la canción, el verso exacto, el performance,
el performance que diera con la brecha real que tenemos los cubanos dentro y que despertara. Todo eso nosotros lo estuvimos haciendo con San Isidro, pero tiene una trayectoria desde OVNI Zona Franca. San Isidro es un proceso de depuración para mí, en este caso. Para otros es la salida en ese momento, como Luis Manuel y Yaneli, y después toda una serie de intelectuales que se unen alrededor de esta experiencia del decreto 349, sin decreto 349, una campaña y no el decreto 349. Y el surgimiento de San Isidro, porque nos dimos cuenta que íbamos más allá de esa ley, ¿no? Y ya nos ajustamos en el orden de trabajar por los derechos culturales, ¿no? Darle un mayor registro a ese estado en que estado ¿cómo se llama? De sentido de libertad que nosotros teníamos, algo más amplio, ¿no? Y desde San Isidro establecimos esas plataformas, pero no solo fue dentro del país. Nosotros tuvimos oportunidad de viajar por toda Latinoamérica y conectar con muchos activistas de izquierda, de derecha. Nosotros éramos prácticamente un trabajo de diálogo que lo hicimos con CADAL, lo hicimos con otras organizaciones, ¿no? Fue muy, nos permitió restablecer y mirar con profundidad cómo era tratado el arte y cómo se veía Cuba desde esas perspectivas. Fue un aspecto nutritivo, porque después cuando ya San Isidro lanzó sus campañas, tuvimos mucho respaldo de artistas de Brasil, de artistas de Colombia, artistas de Argentina. Fue poderoso. Un movimiento que, bueno, la singularidad cubana, pero al mismo tiempo nos dábamos cuenta de la experiencia de ser latinoamericana, ¿no? Que eso es un latido un poco más amplio, ¿no? De ver las situaciones de Cuba con respecto a las situaciones de América Latina y establecer una alianza de entendimiento más profundo. Así fue como nosotros, bueno, en San Isidro movimos toda la acción. Yo creo que San Isidro movió hasta el 11. Es decir, y no digo que sea San Isidro, digo todo lo que fue aconteciendo, todas las libertades, los procesos que fueron apareciendo y las acciones inusitadas que fueron llevando a que el 11 los cubanos salieran, ¿no? Eso, por ahí, no sé si te respondo, pero más o menos. Sí, sí, no, está claro, amor, y después vamos a hablar de otros temas, pero tienes razón, no se puede desconocer para nada, todo lo contrario, el movimiento San Isidro, y como tú dices, y como todos los que estuvimos pendientes de lo que iba sucediendo en Cuba, culminó con el 11 de julio, todo lo que sucedió en la represión en el Ministerio de Cultura, todo eso tiene un origen a partir de San Isidro y también a partir de OVNI Zona Franca, como tú dices. O sea, ha sido todo un proceso, pero San Isidro marcó un punto muy importante y movilizó la conciencia de los cubanos dentro y fuera de la isla. Hernán. Te quería nada más decir una cosa, que primeramente el movimiento San Isidro no es un movimiento cultural solo porque venga de la experiencia del arte, de la poesía, del rap, sino nosotros supimos captar bien todos los procedimientos que nos habían enseñado la oposición hasta ese momento. Eso es muy claro y es un fundamento esencial para que San Isidro pudiera asumir esa hiperactividad simbólica, porque traíamos los dolores de la Dama de Blanco, el activismo del UNPACU y de todos los movimientos que habían en Cuba, porque es una gran trayectoria. Tuve la oportunidad de participar en Estado de Sá, donde se reunieron muchos de los activistas cubanos y políticos, y tuve la oportunidad de conversar con ellos, tener relaciones directas y recibir ese maná directo, ¿no? Y eso, bueno, se convirtió después en todo eso, porque son generaciones, somos como venas, somos generaciones que golpean a una roca, cada generación. Ya, eso es lo que quería decir, disculpa. No hay problema, no. Hernán. No, y de hecho iba por ese lado mi pregunta, reflexión, ¿no? Que es, y creo que es importante lo que acabas de marcar, Amaury, que es esto de que ustedes no surgen de la nada, ¿no? Sino que surgen más allá de una historia personal que contaba Iris, con OVNI y demás,
sino que además surgen como un poco resultado de, o con el cúmulo de toda una historia detrás que evidentemente los impactaba a ustedes como individuos, a ustedes como grupo y a la sociedad en general también, ¿no? O sea, no era la misma sociedad de los fines de los 80, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy interesante de rescatarlo. Y quería preguntarles cómo ven y cuál es el estado del arte hoy en día, porque en Cuba, ¿no? Porque Cuba siempre ha sido una gran usina del arte, ¿no? Siempre ha tenido mucha influencia. Tú mencionabas América Latina, la solidaridad de los artistas y demás intelectuales en América Latina y la no solidaridad también. Pero, pero eso tiene que ver con que el peso cultural de Cuba claramente sobrepasa su peso económico, su peso poblacional, su peso, digo, tiene una impronta cultural en América Latina y en el mundo muy importante. Entonces mi pregunta es, sabiendo todo lo que está pasando en Cuba, sabiendo las dificultades, las carencias y demás que hay en la isla hoy en día, ¿cómo están viendo ustedes el desarrollo de este arte? Sí. Bueno, desde mi perspectiva, cuando se habla del patrimonio cultural cubano, se entiende que Cuba, al estar padeciendo esta censura y este sesgo discriminatorio cultural desde sus orígenes de esta dictadura, desde los orígenes de 1959 en adelante, hasta el día de hoy, es obvio el daño que le han hecho al patrimonio cultural cubano, porque gran parte de ese patrimonio y gran parte de ese prestigio internacional que tiene el patrimonio cultural cubano y de ese amor también que le dan los seguidores de la cultura cubana en el mundo a los artistas cubanos. Gran parte de ese patrimonio se ha desarrollado independientemente, se ha desarrollado censurado, se ha desarrollado bajo represión, se ha desarrollado exiliado y desterrado. Por lo tanto, ha habido un sesgo real y un impacto real negativo en el desarrollo de la cultura cubana y del patrimonio cultural cubano, porque una parte se ha desarrollado, como decir, en la sombra, que después, estando fuera del país, es que puede amplificarse. Generalmente en Cuba, los artistas decíamos, tienes que ir a hacer una carrera afuera, y cuando ya afuera tengas voz, regresas entonces y ya eres importante y visible aquí, como para poder tener aquí el espacio. Así se vivía en Cuba el arte. Y a través de las instituciones culturales se ha vivido una gran represión de género, un gran sesgo a las mujeres artistas cubanas, porque las bailarinas cubanas eran vendidas, igual que son vendidos los médicos, las bailarinas cubanas eran primeramente esclavas. Salían de Cuba a vender los shows, o dentro de Cuba misma vendían los shows para los turistas. Y después tenían que prostituirse para poder ganar algo, porque en realidad no estaban ganando nada. Todo se lo quedaban ellos en sus hoteles, en sus espacios, en sus corporaciones, en la Gaesa, en la otra y en la otra. Todo esto es un mundo muy vinculado. O sea, a veces vemos los artistas, los intelectuales allá. Muchas veces incluso hemos escuchado críticas muy severas a nosotros como gremio. Pero sin embargo, el dolor por el que hemos pasado los artistas cubanos a través de todos estos 60 años es un dolor verdadero y hace daño realmente al patrimonio cultural cubano y a lo que podamos dejar como legado a la historia de nuestra humanidad, a nuestro pueblo y al mundo. Yo quería decir una cosa que no se puede pasar jamás por alto, y es palabras a los intelectuales. Sí, eso fue en el 61. Ahí Fidel marcó la pauta de cómo tenía que ser el arte y de lo que le iba a pasar a aquellos que no estuvieran, como él dice,
con la revolución todo, dentro de la revolución nada. Y desde la época de Lezama, de Piñeira, de Arenas, de Piñeiro, disculpe, están los artistas siendo reprimidos, los artistas abandonando el país. Y en estos últimos 2 años es increíble la cantidad de artistas de toda la gama del arte que han abandonado el país. Amaury, ¿qué tú crees o sea, tu criterio sobre la situación del arte en Cuba? Como te preguntaba, como preguntó Hernán, que bueno, que queremos que cada uno de ustedes den su criterio con relación a esto. Bueno, más o menos sigo la línea de Iris. Bueno, estamos hablando de una dictadura totalitaria. Tiene control de todos los sectores de la realidad. A cada uno los utiliza, los vampiriza, hace lo que los pone en diáspora, se roba las obras de la gente. Ahí vemos cómo se lo hicieron a Luis Manuel y no se la devolvieron. Y eso ahora el mundo lo ve con más claridad. Pero cuando penetra en la profundidad, como tú venías hablando de palabras a los intelectuales, que no solo detalla cómo va a ser el comportamiento con los intelectuales, que dentro de la revolución todo, sino también el cómo tratar para convertirte, todo un procedimiento metafísico para la conversión en revolucionario. Son ideas que calan muy profundo desde el plano de lo cultural. Por eso es muy importante esto de la cultura, ¿no? Porque la dictadura ha utilizado todo el tiempo este sedimento cultural y ha utilizado nuestra idiosincrasia para darle esta configuración que actualmente tenemos, de deformación emocional, de deformación mental, de miedo, de huida, toda esa situación que hay, ¿no? Y que es un daño muy profundo, muy profundo. De hecho, tener la oportunidad de rescatar a través de algunos performances como lo de la bandera es de todo, fue radicalmente muy importante para mí, porque logramos de alguna manera decir, bueno, la bandera es de todo, la gente la asumió, ¿no? Y inmediatamente el régimen volvió a querer acaparar y como siempre pone leyes restrictivas, prisiones para los que violen cualquier regla que represente esa libertad o que restituya una ciudadanía, ¿no? Yo pienso que el arte ha sido vilipendiado igual que todas las zonas cubanas. Sí, no creo que sea diferente está en otros contextos, verdad que tenemos otras directrices para movernos. El arte también, el régimen ha logrado que haga pacto, ¿no? Te vas del país, pero no puedes hablar nada afuera. Es decir, mantuvo a muchos intelectuales bajo esa condición, ¿no? Porque la bestia, como yo le digo, no solo asesina, tiene muchas maneras de establecer, de tratar de que los cubanos, te digo esta palabra es un poco extraña, cooperen, como dicen ellos. Es extraño, lo pongo así porque cooperen. Es compleja. No, lo que sí, la experiencia del arte, ellos desde un comienzo hicieron, no sé, la Casa de las Américas, controlando la izquierda a través de esa experiencia del arte, ¿no? Y de la literatura y del cine latinoamericano. Sí, la penetración cultural es básica y profunda a la hora de ver cómo la dictadura no solo nos penetró a nosotros como cubanos, sino penetró a toda Latinoamérica, ¿no? Desde esa perspectiva. No estamos hablando, bueno, que los cubanos frente a la dictadura, sí, los artistas, pero cuando yo salí y conversaba con estos artistas de Latinoamérica, veía la influencia del régimen profundamente y cómo le infligían miedo a esa gente. Cuando nos veían como de la CIA. Ustedes son de la CIA, porque hablé con muchos así, de corazón a corazón, sin drama, te estoy hablando, mi hermano. Se asombraban y yo decía, no, mi hermano, esto es así, 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 porque le hablaba así, mi hermano, nada de eso, ni izquierda ni derecha, ni esto ni lo otro. Estoy hablando humano, porque la experiencia de nosotros fue encarnar el arte desde los derechos humanos. Claro, hay una política, pero es básicamente sobre el humano, sobre el que sufre, ¿no? Hacia ahí va la dimensión que nosotros como activistas, artistas, ¿me entiendes? Promovemos y movemos. Sí, desde esa dimensión, incluso te lo digo, la profundidad de Omni Zona Franca
que no era solo de la dimensión política o activismo, era una profundidad de restauración, era una profundidad terapéutica, porque hay mucho dolor en el sustrato. Yo sé que ese dolor hay que cogerlo al mismo tiempo para luchar y ser como y salir adelante, pero al mismo tiempo es un proceso de sanación, porque como vemos, los cubanos, no sé, recientemente comienza, ¿sabes?, a sentir que por una exposición masiva de todo, como si fuera un gran vocerío que habla todo el mundo, es un primer momento que siento que los cubanos nos vamos restaurando en relación con es decir, con nosotros mismos. Es decir, eso es lo que he podido mirar desde aquí, desde la diáspora, cómo estos grupos que salen de los artistas de nosotros, porque eso se sabe. Tú sacas a un artista, es verdad, no está bajo la presión de la dictadura, pero de pronto tiene que caer en otro lugar, ¿no? A aprender a vivir. Y Cuba, como está Cuba dentro de ti, está con un dolor porque tienes que luchar por tu vida, tienes que empezar a vivir, eres nuevo, no tienes las estrategias. Y ahora, de alguna manera, hay estos focos en España, aquí en Estados Unidos, en otros lugares, que de alguna manera nos estamos retroalimentando, ¿no? Siento un impulso afuera, mientras que adentro, no sé, son las cámaras de tortura del régimen, es la oscuridad, que es lo que se cierne sobre nuestro país. No hay otra cosa. Es oscuridad total. El régimen no tiene más que oprimir, porque no hay control ideológico, no hay nada. Es opresión pura, llana, por hambre y sumisión. Es lo que yo siento. La experiencia del arte sigue, pero es un proceso de manipulación. Ya vemos cómo trabajan con los reggaetoneros, cómo tratan de que a la isla visiten otros artistas, y es todo un manejo, es todo un rejuego que en definitiva trae una complejidad a la hora de entender el contexto artístico cubano y en general. Es como yo lo veo. Mira, una cosa que a veces se le olvida o la gente no lo conoce, sobre todo en América Latina, todos los medios de comunicación están en manos del Estado. Las imprentas, la radio, la televisión, los teatros, los cines. Y entonces es imposible imponerse por otras vías que no sean estas que han utilizado ustedes para que el mundo los conozca, para que el mismo pueblo cubano los conozca. Y ahora está la internet, pero hace 15 años atrás en Cuba eso ni soñaron y era muy, muy difícil. E incluso crean, como tú dices, la Casa de la América para ellos aglutinar a la izquierda, daban los premios. O sea, en Cuba publicar, si no era a través del Instituto Cubano del Arte y demás, no se podía hacer, como decía, todo estaba en manos de la dictadura cubana y no era fácil imponer un criterio y todo tenía que hacerse. Tú publicas lo que yo quiero, tú dices lo que yo quiero, tú hablas lo que yo quiero, si no, no te doy un espacio. Y eso es bueno, que importante que lo tengan presente todos aquellos que no han vivido en Cuba, que no son cubanos, para que sepan y dice, bueno, ¿por qué esto y por qué aquello? Sencillamente el gobierno no solo controlaba la economía, controlaba la sociedad, controlaba la cultura, controlaba todo en el país. Hernán. Sí, un totalitarismo, como nos recordaba recién a Mauri. Me gustaría preguntarles, y un poco en conexión con lo que mencionaba recién a Mauri, pero me gustaría tener la visión de los tres. Si quieren podemos empezar con Ángel, que lo tenemos un poco más relegado ahí. ¿Cómo ves el futuro de Cuba? Bueno, en una colaboración reciente que tuve con David y también, cuando estuvo acá, visitó antes de exiliarse ya por completo con la familia, que lo pueden buscar en YouTube, se llama No Voten Nada. Fue cuando las personas, ¿sabes?, querían votar por la nueva constitución y hacer todo ese mamotreto que hicieron nuevamente ahí en la isla. Y el cortico que decía, más o menos se identifica mucho con lo que está pasando. Decía, la culpa no es del pueblo, pero el pueblo es responsable. Si aguanta tanta miseria, si sigue jamando el cable, si soporta a estos miserables y soporta humillación, si indolente es su presencia ante actos de represión, si no asume su consciente que de oriente hasta occidente no existe ningún gobierno, una dictadura miente. Hermano, hace falta unión, estamos en guerra, juntos hacemos nuestras voces y liberemos nuestra tierra.
decía yo ahí, porque si seguimos siendo nosotros mismos los responsables, los que actuamos allí dentro de Cuba, los que bien nos conocemos, que ¿sabes? Hemos hecho algo, hemos dado un paso adelante, los que hemos asumido esa responsabilidad de poder alzar nuestras voces por los que no pueden alzarla. En el momento no pueden alzarla, ahora sí hay muchas personas ya que pueden alzarla porque tienen ya, como te digo, de referencia a la internet y eso que está llegando. Por eso pudimos saber más activamente el movimiento San Isidro, de lo que estaba aconteciendo, porque los muchachos tenían, ¿sabes?, un amparo al menos audiovisual que la gente podía saber el día a día de lo que estaba aconteciendo y eso los motivaba. Se sentían, tú sabes, desde el exterior un poco apoyados, porque por lo menos estaba teniendo visibilidad lo que estaba aconteciendo. Entonces, ahora mismo los que quedan están presos y después del 11 de julio fue una barbaridad de presos que subieron. Muchos presos no tienen ningún tipo de visibilidad y la visibilidad que hay es prácticamente nula porque es a nivel individual. Ahora mismo, ¿sabes? Nosotros nos tomamos de coger, tenemos la posibilidad de coincidir, porque aquí este es un país que se trabaja día tras día y no podemos, tú sabes, no tenemos el tiempo, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de tener el tiempo de coincidir y hablar de estos temas, pero también sigue siendo nosotros, ¿sabes? No hay un organismo realmente, una institución de esta nueva generación que, que, que acoja a todos los cubanos, donde hay una unión, tú sabes, para poder luchar en contra de esa dictadura que sí está fragmentada y dividida y ya no está tan unida como antes, porque ya las personas están sufriendo directamente eh, un nuevo periodo especial, una nueva crisis, donde ya hay una decadencia de todo, de cultura, alimento, de salud, de la vida, todo no se ha construido nada, son una isla que está detenida prácticamente en el tiempo. Y algo sí va a tener que pasar porque ya es la nueva generación. Entonces nosotros somos, ahora mismo mi respeto por usted porque peina ganas, ¿sabes? Yo también ya me han salido como 2 o 3, pues ya cumplí 40 años. Entonces somos los que peinamos canas en estos momentos, los responsables ahora en estos momentos de poder darnos a nosotros el respeto, tú sabes, decir, no, mira, vamos a continuar, vamos a unirnos, vamos a hacer algo. No es que tengamos las mismas ideas, pero sí tenemos que tener un respeto como nación, que surja, tú sabes. Entonces, desde la parte de la cultura, que no se ha acabado todavía la manifestación artística, nosotros tenemos esta responsabilidad y en este caso, tú sabes, de que los jóvenes tengan un espacio. La dictadura siempre ha temido a los espacios que las nuevas generaciones pueden crear ante ella. Entonces, hemos tratado de ganar un espacio dentro de Cuba, tenemos una historia real, le hemos hablado, por eso nos vamos a detener. Nos vamos a detener. Estamos verdaderamente bien fragmentados, bien divididos. La gente preso en Cuba, ¿sabes? La cultura habla de cultura y ya tú no oyes una mala palabra, ¿sabes? Ya tú no oyes realmente algo que inspira la cultura. Todo también se trata de que las personas hablan de ellos mismos y dicen que ellos mismos son los tipos, que son el rey, son la política, son la bandera, son el escudo, son todo. Una sola persona, ¿sabes? Y hay seguidores para eso, para esa sola persona. Pero nada realmente como antes, ¿sabes? Que la cultura, por ejemplo, nos identificaba la salsa, que la clave cubana, tú sabes, que hacían que Juana tiene no sé, la chancleta, que las arrastra, ¿sabes? Que era como algo más alegre, ¿sabes? Que la gente como se sentía, ¿sabes? Como que esa es nuestra cultura, así estamos así. Pero ya ahora esto ya se ha ido, ¿sabes? Ya es una guerra muy personal de Cuba a nivel artístico y a nivel político. La división es total, completa, y la fragmentación, ¿sabes? Afecta ahora mismo que están los presos políticos dentro de Cuba, que no están siendo visibilizados por nadie. Es también fragmentado por una persona, ¿sabes? Un periódico, alguien que así, pero tenemos realmente un frente que todos los individuos, por lo menos los individuos, los ciudadanos cubanos, pues, apartando la cultura y la política, el ciudadano, el individuo cubano, no tiene un amparo, no hay un Estado de Derecho, no existe un gobierno paralelo tan siquiera de un cubano digno que se respete, que nosotros podemos respetarlo. ¿Por qué? Porque ha dado el resultado que nosotros queremos. Entonces tenemos que hacer énfasis en eso, en la cultura. Nosotros estamos dando, ¿sabes? Por la cultura, por el medio de la cultura, de crear ese ambiente donde podamos, tú sabes, no poner un líder por delante, pero sí que renazcan las buenas acciones, lo que hemos logrado, ¿sabes? Todo tiene un antecedente.
Yo tuve la oportunidad dentro de Cuba, cuando fue el presidente Barack Obama, era de izquierda él, pero yo dentro de Cuba no izquierda ni de derecha, ni somos ni blancos ni somos negros. En Cuba solamente cuando estamos ahí, estamos luchando de frente a una dictadura y las consecuencias son prisión o exilio o muerte. Entonces, los que hemos estado en ese terreno de combate, sabemos las actitudes que hemos tenido, por dónde hemos cogido y cómo hemos llegado hasta aquí. Pero hay muchas personas que piensan que ya salieron en un momento determinado de la lucha, tienen la consecuencia por el desconocimiento de con quienes tú sabes en qué luchamos y caen en ese vacío, ¿sabes? Del desconocimiento, del descrédito, que es lo que se está fomentando. Pero todo tiene un antecedente. Por eso yo ahora mismo estoy consiguiendo aquí en este humilde hogar, por mi respeto, los respetos que tengo, tú sabes, hacia el movimiento ONI y Zona Franca. Y porque sé realmente que son personas, tú sabes, que vienen un antecedente, que yo conozco bien su lucha, de dónde vienen y cómo es. Muchas personas sabemos quiénes somos, pero el pueblo sí no desconoce por qué, porque todo ha sido a nivel de artistas, o vamos a echar la culpa a los artistas, o vamos a ver qué defectos han caído de ese mismo artista para sacar un chisme, un brete de ese mismo artista, y ya todo se fue a, ¿sabes? Para estar se tiene agotando la batería. Sí. No, Junior, y bueno, Hernán, porque tenemos, por desgracia, el dios Crono. Hernán, dime, cierra el programa, te dejo la palabra a ti porque ya nos queda muy poco tiempo. Hernán. Les pido a Iris o a Mauri simplemente si en, no sé, 3, 4 minutos como mucho nos pueden decir qué saben de la situación de quien mencionamos y que está preso, que es Luis Manuel Otero Alfaro. Sí. Bueno, acabamos de ver que a Luis Manuel le denegaron la libertad condicional, pero que además descaradamente se la denegaron por no cumplir los requisitos por los que se le ajustó prisión. O sea, que ellos verdaderamente piensan que darle una prisión a Luis Manuel Otero Alcántara iban a someterle el pensamiento, iban a someterle su ideología, sus valores, sus principios. Hacerlo como congelar, como decía Mauri. Luis Manuel no cambia, entonces bueno, le denegamos la libertad condicional. Él tiene que seguir preso, a ver si lo cambiamos, a ver si ahora sí lo cambiamos. No, el régimen tiene después de... Yo, incluso siempre, pero incluso después del 11, el régimen se ha ensañado más con cada cubano, es puntual, con todo. Sí, es verdad. El procedimiento de ellos es malicioso ya. No es de que tengo que sostenerme, tengo que parar esto a full y si tengo que oprimir, lo más que la gente lo vea, que sea visible, porque así sucedió el 11, los tiros, ese muchacho que mataron en la Guinera, era para infundir el miedo y parar de golpe ese sentido de la libertad de los cubanos. Por lo tanto, el régimen, yo pienso que en esta etapa se ha ensañado, desde las mismas carencias que hay, la ha utilizado para someternos más. Eso es lo que siento. Ahora, Luis Manuel, igual que Michael Castillo, que son unos cuantos, ¿me entiendes? Cuando hablo de presos me es difícil, no sé, enfocarme en Luis Manuel o en Michael, no sé, a veces de pronto todos los nombres se colapsan en mi mente, no los puedo decir todo, pero hay muchos, ¿me entiendes? Que están sufriendo. Esa es la realidad y estoy en la dirección del crítico, a veces ya, no sé, de la perspectiva que uno tiene acá, porque cuando uno está dentro, está frente y en la batalla. El código emocional es otro, pero cuando estás fuera, la lucha cambia, perspectiva. Y entonces todo eso, cómo uno lo enfoca para movilizar en función de los presos que están allá, cuando uno se está también luchando por su vida aquí. Preso también de otras circunstancias. El preso que está en Cuba, que es preso dentro de esa prisión misma, y estamos los cubanos que estamos presos de esas condiciones y de esos dolores, ¿no? Y que a veces no podemos y es de intentos de encontrarle fisura a la dictadura para
Me parece que se les Sí, se le les fue debe haber el web. apagado el teléfono. Hago el Sí, cierre. Hago el sí, sí. cierre y yo después lo edito. Bueno, les agradecemos mucho a Iris, a Mauri y al Crítico por haber participado en este programa. Un programa de formato interesante para hablar sobre la situación del arte y bueno, libertad de expresión artística y demás que hay en Cuba o que no hay en Cuba. Y como siempre, queda hecha la invitación para los oyentes que nos siguen a través de las redes de Cubanet, todos los sábados a las 5:30 de la tarde en Zoom Cubano, donde seguiremos tratando de desandar, comprender, analizar el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Muchas gracias.